Para poder entender la ley de Hooke, es necesario que hablemos de las deformaciones que pueden sufrir los cuerpos al ser sometidos a fuerzas externas, las que pueden ser fuerzas de tensión, como cuando estiramos una liga, o también se puede hablar de fuerzas de compresión, que pudiera ser el caso de subirnos sobre un balón de fútbol. Este tipo de fuerzas van a provocar una variación en la forma natural del cuerpo y en su tamaño. De acuerdo a esto, los cuerpos los podemos clasificar en cuerpos elásticos y cuerpos inelásticos. Un cuerpo elástico es aquel que puede recuperar su forma y tamaño original cuando la fuerza que lo deformó deja de actuar sobre él. Entonces estamos hablando de una deformación elástica. Como ejemplos de cuerpos elásticos tenemos, por ejemplo, las ligas. Las ligas nosotros les aplicamos fuerzas de tensión, las deformamos, pero cuando la fuerza deja de actuar sobre ellas, recuperan forma y tamaño original. Lo mismo los resortes helicoidales, que generalmente son de metal, los podemos comprimir, los podemos estirar, pero finalmente recuperan su forma y tamaño original. Una pelota, cuando la golpeamos contra el piso, se deforma instantáneamente, pero después de abandonar el piso recupera su forma original. Un trampolín, por ejemplo el de una alberca, brincamos sobre él, lo deformamos, pero cuando lo abandonamos recupera su forma y su tamaño original. Todos son ejemplos de cuerpos elásticos y este tipo de cuerpos sufren deformaciones elásticas. El otro tipo de cuerpo pues es el cuerpo inelástico. Estos ya no pueden recuperar su forma y tamaño original cuando la fuerza que los deformó deja de actuar sobre él. Por ejemplo, tenemos la arcilla y la plastilina. La plastilina, tomemos un trozo de plastilina, presionémoslas un poco y vamos a observar que ya no recupera su forma y tamaño original. Su deformación es permanente y a este tipo de deformaciones se le conoce como deformación plástica. La ley de Hooke establece que el alargamiento o elongación que sufre un resorte helicoidal es directamente proporcional a la fuerza aplicada siempre y cuando no se deforme permanentemente el resorte. Tenemos aquí un resorte helicoidal que está suspendido en el aire. Los cuatro casos que vemos aquí, este otro y este, se trata del mismo resorte. En esta primera imagen, el resorte no tiene carga. Vamos a colocar esta línea de color rojo a la altura del resorte sin carga. Esta línea nos va a indicar el alargamiento que sufre el resorte conforme se va aumentando la carga. Entonces aquí tenemos el resorte sin carga, esta es su longitud y su forma normal. ¿Qué sucede cuando a este resorte le colocamos una carga de 10 newtons? Si observamos la regla, este resorte se está alargando 2 centímetros. Si convertimos esta longitud a metros, bueno, dividimos entre 100 y tenemos un alargamiento de 0.02 metros. Nuevamente tenemos el mismo resorte, pero ahora hemos duplicado la carga a 20 newtons. Veamos el alargamiento, aquí nos está marcando 4 centímetros, que convertidos a metros entre 100 serían 0.04 metros. En esta última figura es el mismo resorte, pero ahora le hemos triplicado la carga a 30 newtons y observamos que su alargamiento es de 6 centímetros, que convertidos a metros serían 0.06 metros. La ley de Hooke dice que el alargamiento sufrido por un resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada. O sea, se duplica la fuerza, se duplica el alargamiento. Se triplica la fuerza, se triplica el alargamiento.
Vamos a quitar este símbolo de proporcionalidad y lo vamos a convertir en una igualdad ya con este término que es la constante del resorte. Esta es la ecuación de la ley de Hooke, en donde F es la carga suspendida del resorte y la vamos a medir en newtons. S es el alargamiento, también conocido como elongación del resorte, y lo vamos a medir en metros. Y K es la constante del resorte, la cual se va a medir en newtons por metros. Si de esta ecuación despejamos K, esta S pasa dividiendo a la F y la constante del resorte se puede calcular dividiendo la carga aplicada entre el alargamiento sufrido. Veamos el primer caso. En el primer caso, ¿cuál sería la constante del resorte? La carga son 10 newtons, el alargamiento son 0.02 metros. Sería la forma en que calcularíamos la constante del resorte en el primer caso. En el segundo caso, pues la carga sería de 20 newtons entre 0.04 metros. Y en este último caso, la constante se calcularía por la carga aplicada, que son 30 newtons, entre el alargamiento 0.06 metros. Si hacemos esta división o esta, vamos a obtener el mismo resultado. 10 entre 0.02 nos va a dar 500 newtons por metro. 20 entre 0.04 nos va a dar lo mismo. 30 entre 0.06 nos va a dar también 500 newtons por metro. Por eso se llama constante, porque sea la carga que se le aplique, este valor se mantiene constante. Vamos a resolver el siguiente problema. Al suspender un cuerpo de 15 newtons de peso de un resorte helicoidal, este sufre un alargamiento de 1.5 centímetros. Inciso A, ¿cuál es la constante del resorte? Inciso B, ¿cuál será el alargamiento del resorte si se le coloca una carga de 35 newtons? La situación que tenemos aquí es la que se muestra en esta figura. Al resorte se le está colocando una carga de 15 newtons y esto hace que el resorte sufra un alargamiento de 1.5 centímetros. Vamos a ver los datos que tenemos en este problema. Se está hablando de una carga o una fuerza aplicada de 15 newtons de peso sobre el resorte. Esto está provocando un alargamiento de 1.5 centímetros. Es necesario convertirlo a metros. Dividimos entre 100 y el alargamiento es de 0.015 metros. El inciso A me está preguntando por la constante del resorte, esta es mi incógnita, y el inciso B me pregunta por el alargamiento del resorte al aplicarle una carga ahora de 35 newtons. Bueno, la fórmula que vamos a ocupar para calcular el inciso A, que es la constante del resorte, es F sobre S. Vamos a sustituir entonces estos dos primeros datos en esta ecuación y nos queda que la constante del resorte es la carga aplicada, que es de 15 newtons, entre el alargamiento sufrido, que es de 0.015 metros. Al hacer esta división, obtenemos que la constante del resorte es 15 entre 0.015 me da 1000 newtons sobre metro, que se puede leer como newtons por metro. Ahora, vamos con el inciso B. Me pregunta por el alargamiento sufrido si ahora se le aplica una carga de 35 newtons. Vamos a despejar de la ley de Hooke a S, o sea, el alargamiento sufrido. Vamos a despejarlo en dos pasos. Vamos a invertir primero la igualdad. Lo que escribí aquí es lo mismo que está arriba, nada más está invertida la igualdad. Y voy a despejar S. K, que está multiplicando a S, pasa dividiendo. Entonces, F es igual, S es igual a F sobre K. Bueno, para el inciso B, la fuerza son 35 newtons y la constante del resorte, pues es la misma que tenemos aquí en este resultado. Entonces sería, la carga aplicada es de 35 newtons sobre la constante del resorte, que son 1000 newtons por metro.
Estos newtons son extremos, estos newtons son medios, por lo tanto se cancelan y nos quedan metros como extremos. Entonces, al dividir 35 entre 1000, obtenemos que el alargamiento sufrido con una carga de 35 newtons es de 0.035 metros. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a convertirlo a centímetros. ¿Cómo? Multiplicamos esta cantidad por 100. Y entonces, si al resorte se le coloca una carga de 35 newtons, se va a alargar 3.5 centímetros. Siguiente problema. A un resorte de espira abierta se le coloca una carga de 30 newtons y su longitud disminuye 2 centímetros. Inciso A, ¿cuál es la constante del resorte? Inciso B, ¿qué carga se deberá colocar al resorte para que éste se acorte 1.2 centímetros? La situación es la que tenemos aquí. Tenemos un resorte helicoidal de espira abierta y se le está colocando una carga de 30 newtons. Esto provoca que el resorte disminuya su longitud en 2 centímetros. Aquí cabe aclarar que la ley de Hooke es aplicable tanto para alargamiento de resortes como también para cuando el resorte se acorta por una carga. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que se le está aplicando al resorte una carga de 30 newtons y esto produce una disminución en su longitud de 2 centímetros, que convertidos a metros dividimos entre 100 son 0.02 metros. El inciso A me pregunta por la constante del resorte y el inciso B me pregunta que qué carga se le debe aplicar al resorte para que su longitud disminuya 1.2 centímetros. Convertidos a metros, entre 100 serían 0.012 metros. Bueno, vamos a ver la fórmula para calcular la constante del resorte, es F sobre S. Vamos a sustituir valores. La constante del resorte es la carga aplicada, que son 30 newtons, entre el acortamiento que fue de 0.02 metros. Entonces, la constante de este resorte es de 1500 newtons por metro. O sea, 30 entre 0.02 son 1500. Ya tenemos la constante del resorte. El inciso B me está preguntando por la carga que se le debe aplicar al resorte para que éste se acorte 1.2 centímetros. No hay necesidad de despejar, directamente sustituimos y la constante del resorte ya la habíamos calculado, son 1500 newtons por metro, pero ahora el acortamiento es de 0.012 metros. Hacemos esta operación y la carga que se le debe de colocar ahora es de 18 newtons. Si el acortamiento es menor, la carga también lo es. Debido al comportamiento de los resortes, cuando se les aplican diferentes cargas, estos resortes son muy utilizados en instrumentos de medición que nos sirven para medir fuerzas, pesos y masas. Un ejemplo de estos instrumentos de medición es el que tenemos aquí, que probablemente ustedes hayan visto muchas veces. En la vida cotidiana, pues lo vemos que se utiliza para medir masas, como es este caso. Este viene graduado en kilos. ¿Qué tiene adentro? En esta parte tiene un resorte y, como dice la ley de Hooke, que el alargamiento sufrido por el resorte es directamente proporcional a la carga aplicada. Vemos aquí divisiones de 2 kilogramos, pero las divisiones son siempre del mismo tamaño, de la misma longitud. En el laboratorio de física, este instrumento recibe el nombre de dinamómetro, viene graduado en newtons porque sirve para medir fuerzas. Otro instrumento sería, por ejemplo, esta báscula. Esta báscula tiene dentro de esta carcasa 2 resortes que trabajan a compresión y también la ley de Hooke nos dice que los
En este caso no es alargamiento, sino acortamiento del resorte, también es directamente proporcional a la carga aplicada. Bueno, de este tipo de instrumentos de medición existen muchos modelos, pero no todos utilizan resorte, que serían de otro tipo, serían digitales, pero estos dos que estoy mencionando aquí utilizan resortes para su funcionamiento. Espero que la información de este video te sirva de mucho y nos vemos para la próxima.